que une el peciolo con el tallo. Acá vemos de nuevo que esta es una yema axilar, se nota que está en la axila, entre la hoja y el tallo. Bueno, ahora vamos a observar con mayor detalle la hoja de Rapistrum. Mejor dicho, este es un nomófilo, que es la hoja cuya función es realizar la fotosíntesis. Teníamos la lámina, teníamos el peciolo y la base foliar. Entonces decimos que esta es una hoja peciolada. Rapistrum tiene hojas pecioladas. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Por ejemplo, lo que sucede en el eucaliptus, que las hojas son sésiles, son simples y sésiles. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente como ven en la fotografía no hay peciolo. La lámina o limbo está directamente en contacto con el tallo. Si vemos la forma de este nomófilo decimos que es una hoja pinnada porque tiene esta forma de pirámide. Las hojas pueden tener distintas formas, pueden ser palmadas cuando tienen forma de mano o de palma. Pueden ser cordiformes si tienen forma de corazón. Bueno, hay distintas formas de hojas. Estas líneas blancas que ustedes ven en la lámina o limbo son las venas y constituyen el sistema de venación. Las venas, bueno, lógicamente es el lugar por donde pasan los tejidos de conducción de la planta. En el caso de las dicotiledonias, o sea, bien característico de dicotiledonia, este tipo de venación que se denomina retinervada o reticulada, en donde existe una vena principal de mayor diámetro, de la que surgen venas secundarias que se van entrecruzando entre sí formando como una red. Entonces este tipo de venación reticulada o retinervada es característico de las dicotiledonias. Como hablamos de la forma de este nomófilo, dijimos que era pinnada, acá dice pinnatisecta. ¿Qué quiere decir esto? Que este limbo lámina, como ven, tiene recortes o invaginaciones o inserciones que en este caso llegan a este nervio medio. Por eso se dice que es pinnatisecta. Si estas incisiones de la lámina o limbo no llegaran hasta la vena principal, se dice que la hoja es pinnatipartida. Dijimos desde un primer momento que estas eran hojas simples, o sea, que la lámina o peciolo era entera o indivisa. El caso contrario puede ser el de, por ejemplo, la rosa, donde tenemos una hoja compuesta. Esto quiere decir que acá tenemos el tallo, esta es la yema axilar, todo esto sería la lámina, pecíolo. Entonces, si observan en esta hoja, la lámina o limbo se encuentra dividida en subunidades totalmente independientes que se denominan folíolos. Por eso esta es una hoja compuesta. Acá en la rosa observan en la base foliar, esta zona, un anexo. La base foliar puede tener distintos anexos que cambian de acuerdo a la clase de planta. En el caso de dicotiledonias hay dos tipos de anexo foliar. Uno es este, la estípula, que son, o sea, ese peciolo se encuentra ensanchado. Y cuando ese ensanchamiento se dobla formando como una vaina, se la denomina ócrea. Entonces, los dos anexos de la base foliar que encontramos en dicotiledonia son estípula y ócrea. Bueno, ahora vamos a ver otra planta de dicotiledonia que, como la ven en la foto, tiene características muy distintas a las que vimos anteriormente. El material es Tilia molkei y es el tilo, el árbol de tilo. Justamente el tilo es un árbol. Como ven acá, el tallo en este caso es leñoso y decimos que el porte de la planta es arbóreo. O sea, esta planta cuando adulta va a superar tranquilamente los 4 o 5 metros de altura. Es un árbol caducifolio. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta época del año lo vemos así. Es un árbol que cambia todo su follaje año tras año. Lo vemos sin hoja durante el otoño y el invierno. Con respecto al sistema de ramificación,
podemos ver claramente que este es un sistema monopódico simpódico. Empieza siendo monopódico, hay como un eje principal, pero en algún momento las ramas laterales adquieren más importancia que el eje principal. Bueno, en esta foto están viendo un tallo de tilo, una rama de tilo, como se ve en esta época del año, es decir, sin hojas. Como todo tallo vamos a encontrar nudos, entrenudos, los nudos obviamente el sitio de donde van a surgir las hojas. Acá no vemos hojas, pero sí tenemos las yemas, que son los primordios de las hojas que van a surgir en la siguiente primavera. Estas son yemas de acuerdo a la posición que ocupan laterales y axilares, porque estaban en la axila de la hoja. Si ven esta cicatriz que queda ahí, ven como esa formita que queda ahí, esa es la cicatriz que dejó la hoja cuando se cayó. Por eso podemos decir que esta yema, esa axilar, estaba en la axila de la hoja. Con respecto a su naturaleza, seguramente sean yemas foliares o mixtas que van a dar origen a tallos y hojas y probablemente a flores. Y si ustedes ven que tienen como una hoja más gruesa que las está cubriendo, por eso decimos que son yemas peruladas, ¿sí? Algunos encuentran una rama, un árbol de tilo y pueden sacar una ramita, puede corroborar que esta hojita marrón se puede sacar de la yema con mucho cuidado y abajo van a ver las hojitas verdes. O sea, esta es una yema perulada, el brote está protegido por estas pérulas o catáfilas, que son hojas de protección. Entonces, si miramos esta rama, pero ya con hojas en primavera, vamos a encontrar que el tilo tiene hojas simples. Es decir, son hojas pecioladas, tienen un peciolo y una lámina que es entera, está indivisa. En las axilas de cada una de estas hojas vamos a encontrar las yemas axilares, ¿ven? 1, 2, 3 yemas axilares. Si aquí tenemos la yema, este es el peciolo, toda esta es la lámina de la hoja que no está dividida en foliolos, por eso decimos que es una hoja simple. Como todas las dicotiledóneas, vemos acá que la venación es retinervada o reticulada. La forma de la hoja se puede decir que es cordiforme. Obviamente estos son nomófilos, son los que realizan fotosíntesis. Los bordes de la hoja también son ondulados. Y acá también podemos ver otro tipo de hoja. ¿Ven? Esta hoja que tiene una forma más alargada y no es tan verde como los nomófilos, se llama ipsófilo o bráctea y es una hoja modificada que va a estar protegiendo a la inflorescencia. En este caso ya es una infructescencia, o sea, ya no está más la flor sino el fruto. Bueno, vamos a seguir viendo lo que es exomorfología normal, pero ahora vamos a pasar a las monocotiledóneas. Vamos a ver cuáles son las características exomorfológicas de esta clase de vegetales que son las monocotiledóneas. Como material tenemos al trigo, Triticum aestivum, es el nombre científico, pertenece a la familia de las poáceas. Acá tienen una fotografía de una planta de trigo, en donde vemos que tiene un porte herbáceo. El trigo tiene un porte herbáceo. El tallo es verde, aunque ustedes lo asocien con ese color amarillo característico del trigo, pero eso es cuando la planta ya está seca. Entonces, el porte es herbáceo. Las espigas de trigo son lo que nosotros denominamos, o sea, son las infructescencias y las inflorescencias del trigo, conjuntos de frutos o de flores. El tallo, como dijimos, es verde y las hojas tienen esta característica forma acintada. Si observamos el sistema radical, vamos a observar que en este caso tenemos una raíz del tipo fibrosa. El sistema radical es homorrizo o fibroso y es característico de las monocotiledóneas. Las raíces fibrosas o homorrizas son raíces homogéneas, que todas las raíces tienen prácticamente el mismo diámetro, el mismo grosor. Y son raíces de origen adventicio, o sea, no es la raíz que se origina durante el embrión. Acá vemos un poquito más cerca el tallo y una hoja del trigo. Si ven la hoja, esta es la porción de la lámina. Verán que, o si alguna vez vieron trigo, que las hojas o el maíz o cualquiera
planta de la familia de las poáceas. Las hojas tienen esa típica forma de cinta o acintada. Es una hoja que no tiene pecíolo y la base foliar va a dar lugar a una vaina que envuelve el tallo. Ven acá esta porción donde termina la lámina, se inicia la vaina que va a estar envolviendo el tallo. Generalmente esta vaina va de un nudo en el tallo hasta el nudo subsiguiente, que es donde nace la hoja. Entonces, si vemos esta hoja, la lámina de esta hoja en más detalle, vamos a ver que las venas o los nervios se disponen en sentido paralelo, o son paralelas en el sentido longitudinal de la lámina. Entonces decimos que la venación es del tipo paralilenervada o paralela. Este tipo de venación es característico de las monocotiledóneas. La venación y la forma de estas hojas acintadas y envainadoras es muy característico de monocotiledóneas. ¿Se acuerdan que yo en dicotiledóneas les conté que existían anexos de la base foliar, que se llamaban estípula y ócrea? Bueno, en monocotiledóneas tenemos anexos de la base foliar, pero son distintos. Se llaman aurículas y lígula. Acá vemos las aurículas, que son como dos pinzas que están abrazando el tallo, y la lígula es como una membrana media transparente que también se ubica donde termina la lámina o donde empieza la vaina y también permite la unión al tallo. En esta foto vemos en detalle también el tallo del trigo. Esta zona que ustedes ven acá como más gordita es uno de los nudos y es donde se engancha la lámina. Si este es un nudo, esta zona hasta el siguiente nudo se va a llamar entrenudo. En el caso de las poáceas y algunas otras familias de monocotiledóneas existen este tipo de tallo también muy característico que se llama tallo tipo caña, en los cuales los nudos son macizos, están rellenos, y los entrenudos son huecos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un corte transversal a este nivel del tallo, voy a ver un hueco en el centro. Si lo hago a este nivel, no. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo todo lo que es la morfología normal de los distintos órganos que conforman el cormo de una planta. ¿Cuáles son estos órganos para tener en claro? Los órganos de una planta son las hojas, el tallo y la raíz. Hasta ahora estuvimos viendo que el tallo tenía esa típica forma cilíndrica y servía como soporte de hojas y flores y frutos, y la raíz en sus dos sistemas axonomorfo o homorrizo, su función principal es la absorción de nutrientes, y las hojas que vimos son las típicas hojas que realizan fotosíntesis llamadas nomófilos. Pero frecuentemente este cormo puede estar modificado, o al menos en algunas de sus partes. Y estos cambios generalmente están relacionados con el medio ambiente en el que se desarrolla el vegetal. Entonces vamos a empezar con lo que es exomorfología adaptativa. Vamos a empezar a ver qué modificaciones puede tener el tallo. La primera modificación que vamos a ver es el tubérculo caulinar. El material que vamos a utilizar es Solanum tuberosum, es una solanácea, y es la comúnmente conocida papa. Un tubérculo caulinar, justamente es caulinar porque es un tallo que está modificado, es un tallo engrosado que tiene un crecimiento limitado porque va a estar acumulando sustancias de reserva. Es decir, la función de este tallo va a ser la reserva de, por ejemplo, en el caso de la papa, hidratos de carbono, el almidón. En el caso de la papa es un tubérculo subterráneo. ¿Y cómo me doy cuenta que es un tallo? Porque